Lo habíamos predicho, así fue. Es un programa que va a permitirnos a todos expandir nuestra conciencia. Hoy, el tema que nos reúne es comunicación con los espíritus, adentrarnos en el mundo de lo desconocido. Bienvenidos. No sé si estaba dormida o despierta, pero sentí que escuchaba mi nombre. Pensé, ¿quién puede estar llamándome? Y hacia los lados, todo estaba oscuro. Las siluetas de las cosas de una habitación era lo único que alcanzaba a ver. Decidí seguir durmiendo, pero de nuevo escuché mi voz. Caminé por la habitación tratando de conseguir algo identificable. Parecía haber gente en la sala. Bajé las escaleras y parecía haber luz de velas que venían del salón. Me acerqué extrañada y volví a escuchar mi nombre. Esta vez vi de dónde se originaba el llamado. Estaban en la sala unas personas sentadas en torno a una mesa. Solo habían velas iluminando el lugar. Una mujer madura que parecía estar en algún trance dijo mi nombre. Eso me atemorizó y pregunté, ¿qué hacen ustedes aquí? Y la mujer gritó, ¿qué hacen ustedes aquí? Y un hombre dijo en voz baja que tenía al lado, ya hizo contacto. Nuestras redes sociales, Así Fue TV, también las mías, soy Piso Abajo Arisha, y el Gmail arisha.unidosporlamagia.com. Hoy, para conocer sobre este tema, trataremos de escudriñar en él la comunicación con los muertos. Existen especialistas que aseguran que pueden comunicarse con entidades del más allá, para lo cual se necesita un vehículo. En este caso, una persona con facultades especiales para realizarlo y con las previsiones necesarias para este tipo de encuentro, se prepara y lo hace. A través de la historia, muchas culturas han hablado de estos encuentros y han trabajado con la forma de comunicarse con los que ya han partido. Los griegos, los egipcios, los aztecas, los mayas y muchas más. Allan Kardec fue un pedagogo y escritor francés considerado el sistematizador de la doctrina llamada comunicación con los muertos o espiritismo. Sus investigaciones comenzaron cuando en 1854 oyó hablar por primera vez del fenómeno de las mesas parlantes, al que solo empezó a conceder crédito tras haber sido testigo en mayo de 1855 de inexplicables fenómenos relacionados con mesas ambulatorias o giratorias o danzantes, así como con la llamada escritura automática en varias sesiones de comunicación con los espíritus a las que asistió. Hombres de ciencia piensan que como somos energía, cuando morimos, dejamos un residuo electromagnético, el cual puede ser medido y por eso es posible grabar tanto imágenes como sonidos. Por nuestra parte, sabemos que usted es un público inteligente y ahora buscador. No pretendemos afirmar ni negar ninguna teoría, solo colocamos las evidencias para que sea usted quien saque sus propias conclusiones. Pero para dirigir la información en el sentido correcto, se encuentra con nosotros Johnny Morales, investigador espiritual, medium. Bienvenido, Johnny. El beso y abrazos. Quiero que
eh, fuerte y claro nos digas cómo llega Johnny Morales a este mundo del espiritismo. Pero mira, ante todo quiero darle gracias a tu programa, a esta gran invitación tan especial para esta noche. Lo más importante de esta iniciación se lo debo a mi abuela, quien tuvo la intención desde niño de orientarme, guiarme en todo este mundo mágico de lo que es la creencia hacia los muertos, los espíritus, ¿ok? Lucinda Guevara, quien aparte de eso me dio las preparaciones desde temprana edad, desde los 6 años, yo aprendí a ser medium. Gracias también a la considerada Verónica Rondón, quien fue una de las primeras espiritistas del culto María Leonza en Venezuela. A raíz de estas dos grandes mujeres, estos dos íconos, fui desarrollando dentro de mi vida normal, mis estudios, mi familia, fui dándole crédito a estas creencias, meterme de lleno en ellas, buscando siempre la curiosidad de qué pasaba en el otro mundo. Es allí, cuando cumplo los 7 años, tengo la oportunidad de consultar a una tía mía, que se llama Vicenta Bermúdez, hermana de mi madre. Y bueno, por curiosidad empecé a investigar, a consultarla y bueno, todo lo que en su oportunidad le pude predecir a mi familia, a mi tía, tal y cual sucedieron los hechos cotidianamente. Hasta el sol de hoy me sigo manteniendo, he crecido mucho espiritualmente, no me encajé solamente en la creencia en los muertos, sino también en la práctica e investigación. Esa investigación hoy alcanza casi ya 36 años de carrera, donde no ha sido fácil. No ha sido fácil porque la conexión con los espíritus o con los muertos requiere una materia. Estas materias llevan un trabajo, un desarrollo, una preparación, ¿ok? No con esto quiero descartar de que hay personas, ¿verdad?, que dentro de su ángulo espiritual se le puede desarrollar esa virtud, ¿ok? Muy diferente a los que nacen con el don. Los dones son hereditarios, vienen por descendencia familiar, por todo esto, y bueno, uno le va dando, como se dice, esa fuerza energética, esa fuerza espiritual de saber qué hay más allá de este mundo, ¿ok? Todos nos encerramos a veces en que, bueno, no, la persona muere, sencillamente descansó, pasó al descanso eterno, vamos al proceso de lo que es el velatorio, el enterramiento, y bueno, nos olvidamos de esos seres que de una forma u otra suben a un plano espiritual. Ellos viven dentro del plano terrenal también, con la diferencia que dentro del plano terrenal nosotros tenemos un cuerpo envoltorio, ¿ok? En el caso del plano espiritual es muy distinto, ¿ok? Porque es donde el alma se desprende automáticamente del cuerpo, ¿ok? Este cuerpo envoltorio, incluso hay una teoría bastante importante, me encanta mucho hablar de Jan Kander, Conde Méndez, que en verdad dejaron un legado sobre lo que es la investigación espiritista, aunque dentro de la metafísica de Jan Kander nos muestran a un Dios que está dentro de nosotros, obviamente, pero sí le da poder al hombre a poder creer su propio destino, a creer en su intuición, en todas sus cosas. Es la doctrina de Jan Kander, ¿no? Sin embargo, el culto María Leonza, que lleva otras frases totalmente diferentes, otras metodologías espirituales. Igual está la religión africana, que es la religión que se practica en África, en Angola, y en Cuba hay otra metodología totalmente diferente. O sea, cuando enfrentamos el tema de qué pasa con los difuntos o qué pasa con esas almas después que el cuerpo descansa en su totalidad, hay una descendencia de esos espíritus que tienen que pasar una transición, ¿ok? Dentro de esa transición, muchos la pueden alcanzar por su propia voluntad, por cuestiones que dejaron en vida, que se llaman bendiciones. O sea, fueron personas que de una forma u otra fueron carismáticos, muy amorosos, ayudaron a muchas personas. Pero en el caso de que estas almas de repente por cuestiones repentinas mueren, sea un accidente o algo por el estilo, esas almas hay que ayudarlas.
¿me entiendes? A través de herramientas espirituales hay que hacer oraciones, hay que hacer meditaciones. Una cuestión que es importante es que debemos darle la asistencia a esas almas, ¿ok? Si no, no pudiéramos hablar de que incluso la Iglesia Católica nos habla de la creación y el poder que tienen las ánimas del purgatorio. ¿Okay? Eso de las ánimas yo quiero que es algo bien entender. importante, ¿no? A pesar de que cuando hablamos de las ánimas del purgatorio, se sobreentiende y muchas veces creemos que son almas penando. ¿Okay? Ajá. Esas almas que penan es porque realmente no le hemos dado la atención necesaria, no le hemos dado, como se dice, las herramientas ancestrales, como orar, pedir, alumbrar, darle luz a esas almas. Yo quiero que nuestro público reflexione sobre lo siguiente. Nosotros le tememos a los muertos, hablamos de los muertos como unos entes que están allá, que nos asustan. ¿En qué parte se nos olvida que en un futuro, quizá más allá o más acá, nosotros también estaremos en ese plano? ¿Cuántos de ustedes han sentido curiosidad en qué pasa si mi conciencia no se apaga, como nos han hecho creer siempre, y simplemente me encuentro en otro plano con tantas cosas inconclusas, con tanto que hice mal que quizás me hubiese gustado hacerlo mejor, con sufrimientos por reconcomios de cosas que no me perdono? Y quizás estos estados no nos permiten avanzar y nos mantienen allí, cerca de un mundo que ya no nos pertenece, el cual traspasamos. Imagínense cuánto desasosiego, cuánta duda, cómo lo enfrento, cómo poder saber qué hacer. Y que bajo esa situación aparezca un medium mediante el cual yo me doy cuenta que él me escucha, que a través de él yo puedo comunicarme con mi mamá, con mi papá, con mi hijo, que a través de él yo puedo pedir perdón. ¿No sería esto una ayuda para mí? ¿Para permitirme trascender a otros planos? ¿Qué opinas de esto que te estoy comentando? Bueno, fíjate, algo que es algo bien importante, ¿no? La información que manejas, ¿no? Para nadie es un secreto que dentro de los egipcios y todos los griegos, ha habido un poder que se llama el poder de la oración. Aguántalo ahí, tenemos que ir a unos comerciales. Ya regresamos con el poder de la oración y con mucho más de comunicación con los espíritus. No se muevan. Vamos a dar nuestras redes sociales, @asifuetv para Instagram y Twitter. También soy Piso Abajo Arisha, mi Instagram, y un correo electrónico arisha.unidosporlamagia.com. Si usted quiere ser invitado en este programa, escríbanos. Cuéntenos de qué le gustaría hablar. ¿Cómo podríamos nutrirnos de su conocimiento? Y con seguridad, nuestros productores se comunicarán con usted. Bueno, como te iba comentando en el bloque anterior, el tema del poder de la oración es muy importante. Tener la firmeza, la constancia, la perseverancia de buscar de ayudar esos canales espirituales a esas almas que de una forma u otra se encuentran perdidas en el espacio. No en el universo, como muchos creen, ¿no? En el espacio. El espacio es una cosa y el universo es otro nivel, ¿no? En el caso de las almas o de los difuntos, que de una forma u otra quedan por cuestiones de muertes trágicas, de repente porque son personas que la muerte le llegó en el momento no oportuno, estas personas tienden a quedar en un sistema, lo que llamamos nosotros, penando, ¿ok? Es a través de varios métodos, hay un sinfín de números de métodos de cómo tú puedes canalizar
esas entidades, cómo canalizarlas. El clarividente tiene una forma de hacerlo, el vidente lo tiene de otra forma. Los espiritistas lo tienen en un sentido muy distinto, porque incluso dentro del espiritismo de Ian Kander o el espiritismo de María Leonza, estas almas pueden incluso posesionarse en cuerpos humanos. Estas materias, ¿verdad?, que son personas débiles para recibir estos tipos de espíritus, tienden a perder energía. Estas armas pueden de una forma u otra penetrar el cuerpo de un ser humano, y en el momento de la posesión el tiempo es muy corto porque se está apoderando de un cuerpo que no le pertenece. Es una manera de llegar y dar el mensaje que realmente quiere, el por qué se manifiesta, el por qué su incertidumbre, y hay mucho tabú en este tema. Incluso la Iglesia Católica lo cuarta. Muchas creencias en Latinoamérica dicen que el poder de los muertos no existe, las almas después que los cuerpos mueren, ya esas almas no existen, ¿no? Yo soy de los teóricos que dice que hay que irse a las pruebas, ¿no? Y en 30 años de investigación a través de las misas espirituales, que es donde estamos un grupo de personas, hacemos canalizaciones con los difuntos, con almas. Hemos podido comprobar que sí se puede haber una canalización con ellos a través de un medio. Este medio, como lo decíamos anteriormente, puede estar formado por un maestro, como puede venir a través de una bendición ancestral, porque de repente hubo un familiar que estuvo muy encadenado a este mundo ancestral, a este mundo mágico, y en un momento determinado fallece esa persona y hereda o le adopta o le da la bendición a otro familiar para que pueda continuar las obras espirituales que este ser en su momento no pudo determinar. O sea, que tú consideras que sí es importante, primero, que sí existen los medios, y segundo, que sí representan una herramienta importante para esos desencarnados que, como lo dices tú, por haber tenido un accidente o llegarle la muerte en un momento que no lo espera, entonces simplemente quedan penando. Y si nos ponemos a analizarlo, tiene sentido. Si yo no sabía que me iba a ir, si había tanto por hacer, tanto pendiente, ¿qué hace que algunos queden penando y otros trasciendan? Bueno, yo considero que los que trascienden son porque tienen las herramientas a nivel terrenal que les ayuda a esas almas a pasar a ese segundo plano. E incluso hay que considerar que una persona después que fallece tiene un proceso de que le hacen sus rezos, le hacen sus oraciones, de manera de darle cumplimiento, ¿verdad?, a esa alma para que ella pueda trascender, para que ella pueda elevarse, ¿ok? Yo entiendo de que hay almas que pueden elevarse rápidamente, como hay almas que les cuesta elevarse, como hay almas que duran tiempos, años, sin poderse elevar, ¿me entiendes? Claro. Quizás porque de repente la persona ya después de haber dejado su cuerpo, siente o consigue ciertos obstáculos en la vida. Una de las cosas que me ha llevado a mantenerme en la creencia a los muertos, a las almas, me lo ha llevado es porque he tenido mis propios testimonios. Cuéntame. O sea, he sabido lo que es saber cuando un familiar se desprende de una familia, se desprende del sentimiento de nosotros, del corazón, en un momento determinado, y deja lo que llamamos nosotros ese gran vacío, ¿no? Que a veces muchos lo notan normal, mira, se murió fulano, murió perencejo, y de repente, pum, se siente ese vacío que decimos, bueno, dejó una nostalgia. Pero ¿qué sucede en estos casos, no? Con la experiencia propia puedo decir que debemos buscar la manera de superar la pérdida física de la persona, más no la pérdida espiritual. ¿Tú? ¿A quién perdiste? Bueno, ya en 2 oportunidades perdí, primero que nada, a mi abuela materna, que te la nombré antes con anterioridad, Lucinda Guevara, a Verónica Rondón, y hace muy poco al ser más querido que Dios me ha dado, que es mi padre, Osmar Antonio Morales.
Y ahí Lo aprendí sentí, de vi que, se te que aguaron había, los ojitos. sí, y me di cuenta que ahí tenía que darle también la prioridad, porque quizás en un momento oratorio, en un momento de pedirle a mis ancestros, ¿ok? Porque en todas las creencias, en todas las religiones, en todas las mitologías, incluso hay personas que desechan los cultos, las creencias y se van al principio del culto en sí mismo y no dejan de alumbrar o adorar a esas almas, a esos difuntos, a esos ancestros. ¿Me entiendes? Porque de una forma u otra el mundo debe girar de un pasado. No puede haber un presente si no hay un pasado. Claro, hay No una podemos hablar de continuidad. un futuro si no hay un presente. Pero tú, ¿cuál es el consejo? Déjalo partir, dale paz. Hay que darle ese ¿Cómo ayudas a la partimiento. gente y cómo te has enfocado tú mismo en ahora que te acaba de suceder eso tan triste? ¿Cómo lo has llevado adelante? Bueno, mira, yo creo que lo primordial es estar bien con uno mismo, de haberle cumplido a esa persona, ¿ok? Y después de cumplido con esa persona, es ayudar a esa persona que ya partió físicamente a que pueda elevar a su alta morada, a sus altas luces. Sin embargo, nosotros no podemos decir que de la noche a la mañana se recupera el fallecimiento de un familiar, pero sí nos muestra esa calma, esa tranquilidad, esa espiritualidad, que uno lo que debe confiar es ante todo en Dios, que es el ser supremo de todas las cosas, ¿no? Pero también entender que ese ser requiere elevación, ¿ok? Porque va a llegar también el momento que uno llegue a sus 100, 105 años, con la dicha y la bendición de Dios, y tu alma, de una forma u otra, también tiene que desprenderse de ese cuerpo, porque Dame la las vida es manos un que cadeno. quiero sentirte con que te veo hablando con esos ojitos aguados y me tienes aquí partida. La experiencia. Gracias la por estar espiritualidad. y en este momento tan difícil, Arisha te acompaña. Todos los que estamos aquí te enviamos nuestras mejores energías para ti, para tu papi. Que llegue pronto a donde está Dios, muy cerquita de él y te dé esa paz. Y tengas la tranquilidad que él quiere para ti, porque tú eres su hijo, te ama. ¿Correcto? Una fuerza ¿Has hablado maravillosa. con él? Sí, he tenido, los últimos días, he tenido mensajes, se puede decir, cósmicos. Para muchos es muy difícil entender lo que es las misiones, las luces, pues. Porque hay algo que yo quiero mucho y amo demasiado, es que a raíz de que cada difunto familiar que va ingresando a ese mundo, tú también te vas elevando, ¿ok? Nosotros no podemos sentirnos simplemente de que hasta aquí llegó mi vida, hasta aquí llegó mi momento, sino que uno tiene que ir trascendiendo en ese espacio maravilloso. El mundo de los muertos es algo donde el ser humano tiene que dejar el miedo a saber qué pasa del otro lado. El problema digamos, del venezolano a diario y de mucha gente en el mundo es que todos los días nos paramos pensando que se sentirá morir. Algunos nos pasa, algunos La pensamos gran en eso. mayoría vive de eso. Entonces, Bueno, muy pocos piensan, no todos, yo opino la que no muerte, todos. no, sí, pero no hablamos de la muerte Más bien de que pienso que mañana me voy a deberían de morir, pensar un no, poquito más. sino el miedo a la muerte. Ok. El miedo a la Es muerte. algo que está ahí como oculto, que todo el mundo Claro, lo el miedo tiene, a la pero muerte, tratan de no enfocarse en eso. son espacios que nosotros a través de rituales, ceremonias, compartir encuentros espirituales, podemos lograr esas conexiones con los difuntos. Hay personas incluso que por trauma de haber perdido un familiar, lo ven, lo sueñan, siente que le persigue el difunto familiar y tiene que pasar por un proceso de depuración, por un proceso de canalización, por un proceso de preparación para que pueda adoptar y entender que después de esta vida hay otra vida. De eso que estás comentando, ¿qué sucede al momento de morir? Quiero que ahondes un poquito más al regreso de estos comerciales. Ya regresamos con su programa. Así fue hoy, comunicación con los espíritus.
Fascinante el tema de hoy, comunicación con los espíritus. En el bloque pasado conversamos muchas cosas, pero dentro de todo lo que nos dijo Johnny Morales, nuestro invitado, investigador espiritual, a mí me llamaron la atención varias cosas. La primera es que por mis estudios, yo sé que fuera del cuerpo, según lo que dice la mayoría de las religiones que he estudiado, primero hablan de unas cáscaras que queda como un residuo. Segundo, se nombran estas ánimas, esta especie de mundo vagando. Y hay otro estadio que inclusive lo nombran como la segunda muerte. Hay como dos desprendimientos. Uno que es cuando desprendemos del cuerpo y un segundo desprendimiento que es cuando se separa del aura. Johnny, ¿cómo es posible que si está el hilo de plata conectado? El hilo de plata es lo que conecta, el hilo de oro conecta el cuerpo mental con el cuerpo emocional, que es esa segunda muerte que estábamos hablando. Y el hilo de plata conecta el cuerpo mental y el emocional con el cuerpo físico. ¿Cómo es posible? Porque lo que a mí me habían explicado es que no tienes peligro en tener salidas al astral porque como estás conectada por el hilo de plata, tú y solo tú puedes usar ese cuerpo, ese vehículo. Entonces fue que accedí y he tenido varias experiencias que por cierto todas han sido de día porque le tengo miedo a la noche, pero que han sido muy gratificantes. Sin embargo, existe una realidad, hay un medium y estando aún conectado a su cordón de plata, entra otra conciencia a manifestarse a través de ti. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo se logra? Eso es tan posible como puedes ver y observar que de repente somos personas que tenemos una actitud muy positiva y de repente llega una persona y nos hace molestar, cambiamos de actitud del momento, ¿no? Adoptamos una energía negativa o damos una respuesta negativa de fuera de la personalidad que cada uno tiene. ¿Qué sucede en este caso? Cuando las almas o los espíritus de una forma u otra nace lo que llamamos el desdoblamiento espiritual, ¿verdad? Que la persona se siente que despega de su cuerpo, como muchas personas, muchos casos hemos observado que hay personas que están durmiendo y de repente se levanta el alma, se ve en su cuerpo, ¿verdad? Y se preguntan qué es lo que está pasando ahí. Eso se llama desdoblamiento espiritual. Científicamente hoy en día es difícil que la ciencia lo pueda creerlo o comprobarlo, ¿no? La ciencia siempre va a tener ese misterio de que el humano no se descubra más de lo que es humano, ¿ok? Porque es parte del control de la potencia mundial, ¿no? Sin embargo, en el caso del desdoblamiento espiritual, ¿qué sucede? Ese hilo o ese poder de plata, ese poder de oro, puede en un momento recibir o percibir una energía negativa que lo hace que descontrole. Y en ese momento del autodescontrol puede desdoblegarse por un instante. Por eso las personas cuando duermen tienen sus pesadillas, tienen trastornos, incluso la conciencia evoluciona mucho en esto, lo decías tú con anterioridad. Es verdad, la conciencia tiene mucho poder, muchas cosas, pero nos preguntaríamos ahorita cómo hace esas almas o esos espíritus que de una forma u otra están penando o no están en el nivel que deben de estar y pueden penetrar la conciencia de otro ser humano, haciéndole ver sueños, crisis, desastres. O sea, tiene que haber una respuesta ante ese tema. O de repente el caso está de las madres. Cuando las madres en un momento le dicen al hijo, mira, no salgas hoy, presiento que te va a pasar algo, y ese presentimiento tiene que tener una conexión cósmica de almas con almas. Si no, las almas gemelas tampoco existirían. ¿Cuándo fue la primera vez que una persona desencarnada entró en ti? ¿Tú has tenido esa vivencia? Sí, eso se llama conexión. En nuestro centro de investigación, que es la organización Azotacún, le hemos dado un término de que son reencarnaciones pasajeras. Cuando hablamos de las reencarnaciones pasajeras es algo de momento, ¿ok? Okay. Donde las materias, los cuerpos reciben unas entidades espirituales que en pasado existieron
a pesar de que entran en la mitología, en cuestiones de que se cree o no se cree, si es un mito, una realidad, sí existen porque incluso son entidades que han dado respuesta a la humanidad. ¿Entiendes? Lo que sí hay que tener cuidado con estas conexiones es que pueden haber espíritus malignos y pueden haber espíritus de luz. ¿Ok? Esos espíritus malignos, que son almas que de una forma u otra traen una vida o un pasado totalmente oscuro, ¿ok? Quizás en la tierra atravesaron por situaciones muy críticas, culturales, la formación de padre, madre, llevaron maltrato, mujeres que de una forma u otra fueron abusadas, ¿ok? Y ese tipo de materias, porque están las materias terrenales que somos nosotros, y están las materias espirituales que son estas almas, ¿no? Estas almas tienden a tener cierto rencor, ¿verdad? De por qué fue su muerte, qué le causó tanto dolor y todo esto, y es donde viene lo que tocamos en el punto anterior, de que de repente esas almas o esos espíritus toman represalia contra algún familiar o alguien que le haya hecho daño. Entonces esa persona tiene que ir a un especialista, bien sea de la parte espiritual, de la parte de los muertos, de los difuntos, como quisiéramos llamarle, para quitarle esa sombra, ¿verdad?, perturbadora que de una forma u otra ataca a la persona que se encuentra desorientada, porque dice que sueña por decirte, sueña con la pareja que se murió o la pareja la mataron. Incluso se ha comprobado casos que de repente la mujer, cuando está durmiendo o la esposa de un difunto descansando, ha sentido que la pareja llega, descansa con ella como una vida normal, y al despertar se da cuenta que simplemente era un sueño. Pero un sueño no puede tocarte ni hacerte sentir todo lo que un alma puede hacerte con o sin el cuerpo. O sea, quiere decir que si siento esto, quiere decir que el alma puede ser palpable, puede ser tocada. ¿Entiendes? He visto espíritus posesionados en cuerpos que hemos tenido que darle control, de que una persona en un funeral, se han visto casos que de repente en el cierre de la última noche pueda llegar la presencia del difunto o la difunta porque le faltó dar un mensaje o algo por el estilo. ¿Qué le recomiendas tú a las personas que tienen esta sensación? Bueno, primero que nada, no aferrarse. En el caso cuando tienen difuntos familiares que de una forma u otra nos deja un vacío, un dolor, no sufrir, no llorar, porque la idea es que en el plano donde está es darle alegría, entusiasmo. Incluso yo recomiendo mucho las fechas de cuando las personas cumplían años, hacerle su atención igualito, una velita, un vaso con agua, poner inciensos en tu casa. ¿Por para qué el ver vaso toda con esa agua? espiritualidad. Ya va, eso me lo vas a responder. ¿Por qué el vaso con agua? Yo lo he visto mucho al regreso de esta pausa. Vamos a dar nuestras redes sociales, @asifuetv para Instagram y Twitter. También soy Piso Abajo Arisha, mi Instagram, y un correo electrónico arisha.unidosporlamagia.com. Si usted quiere ser invitado en este programa, escríbanos. Cuéntenos de qué le gustaría hablar. ¿Cómo podríamos nutrirnos de su conocimiento? Y con seguridad, nuestros productores se comunicarán con usted. Johnny Morales, investigador espiritual, nos está regalando un poquito de su tiempo y de su conocimiento. A partir de los 6 años ya fue introducido en este enigmático mundo. Ha tenido muchas experiencias con personas y seres desencarnados. Nos ha estado comentando en el programa un poquito de eso. Nos habló de ánimas en pena, y aquí aprovecho de decirle que yo siempre en mis estudios he visto que está el ánima y el ánimus.
y que ambos forman parte de nosotros. Es nuestro lado negativo, negativo femenino, y se le llama negativo porque es el receptivo, como la mujer, y positivo masculino. El positivo masculino, animus, negativo receptivo, ánima. ¿Por qué cuando hablan siempre nombran la ánima? ¿Qué pasa con el animus? Bueno, él existe, es como todo. Lo que pasa es que a veces tomamos más referencia de lo negativo que de lo positivo, ¿no? Pero ambos lo tienen perdóname que te su interrumpa, fuerza. que creo que acabo de entender algo. Escucha, hablando de las muñequitas una metida dentro de la otra. Ajá. Ok, el físico, la materia. La parte emocional en astrología, todo lo que es agua es femenino. Y la parte espiritual, todo lo que es masculino, es relacionado con el fuego. El fuego es el espíritu y lo femenino es la emoción, el agua. Quiere decir que hablan con el ánimo porque es una parte, o sea, se queda el físico, queda el ánima con el ánimo adentro. Por eso es que es ánima. ¿Estás de acuerdo? Eso es correcto. Y ahí entramos lo que es vital, el por qué el vaso con agua o ¿verdad que eso había quedado pendiente? El vaso con agua. O una copa con agua. El agua es vital. El agua es lo único y es el elemento más poderoso del mundo para limpiar el alma, para limpiar los espíritus y para alimentar a los espíritus. El 75% del mundo es agua. El 75% del ser humano es agua. El agua es vital para todo. El agua es potencia, el agua es poder, el agua es virtud. Cuando nosotros nos referimos a nuestro Dios Todo Padre Todopoderoso, a quien le debemos cada uno de nuestros sentidos, a respirar, el vivir, el caminar, recordemos que es importante dejar en clave que aquí las almas como llegan, igual se van. Al llegar, se posesionan en un cuerpo y se van sin ese cuerpo. Nada de lo que tenemos material se lo lleva el alma. Por eso el ser humano tiene que aprender a guardar atrás. Viviendo el tiempo, no debe adaptarse solamente a lo material, debe adaptarse también a guardar esa parte espiritual. Aportar a ese camino que en un momento determinado le ha de tocar. Yo creo más en la riqueza espiritual que en la riqueza material. Lo material es algo que se desecha. Y es por eso que me aboco mucho al agua. Y me fascina y me encanta cuando oramos a un vaso de agua y ofrecemos agua a las almas, agua a la vida, agua al amor, agua al sentido, porque el agua es el único potencial que puede limpiar todo lo que nosotros necesitamos. Hay muchos minerales, hay muchas flores, hay muchas frutas que podemos utilizar para limpiar el astral, los chakras, todas esas cosas, ¿no? Pero nada de esto puede funcionar si no tenemos el elemento agua. El agua es vital para todo. ¿Has tenido alguna vez alguna mala experiencia en la práctica de estos dones? Bueno, creo que la mala experiencia o las experiencias vividas es cuando compartes muchos años con otras personas que han servido de medio y llega el momento que les toca a ellos descansar y pasar a ese plano. ¿Entiendes? Incluso tenía una persona muy maravillosa, Ana Luisa Bermonte Mallorca. Ella murió en el año 2008 y ella acostumbraba a decirme que ella tendría que trascender e irse primero que yo, porque ella le iba a hacer duro que yo me le fuera primero y que ella quería ir librando ese camino para cuando a mí me tocase ya ella estar en ese plano. Tenía una relación muy bonita. Una relación muy espiritual, muy canalizada. Soy de las personas que creo mucho en la energía, en la virtud, en que arriba hay un Dios que para abajo ve. Soy conocedor de decir siempre creo en lo que hago, no en lo que me hace. ¿Me entiendes? Y siempre trato de estar inclinado a mi Dios Todopoderoso, independientemente de mis creencias y mis investigaciones y lo que pueda yo saber sobre el más allá de los muertos y esas cosas. Creo que si Dios pudo trascender ante el mundo, ir y venir, ¿por qué nosotros no? Si somos creados por Él. Yo creo que el ser humano no tiene limitaciones. ¿Entiendes? Incluso hay un poder enigmático, una persona asustada, date cuenta, estúdialo, te lo dejo como una tarea importante. El ser humano cuando está asustado tiene un poder
tan enigmático que en el momento la persona puede brincar cosas hartas del susto, del miedo. Entonces ahí hay una transmutación ancestral que viene a través de los ancestros de nosotros. Los difuntos familiares de nosotros juegan un papel muy importante en nuestras vidas. No es simplemente de que ya fueron enterrados y olvidarnos de ellos. Hay que darles su atención, hay que darles su oración, hay que implorarles a ellos. El que lo quiera hacer por la Iglesia Católica que lo haga, el que lo quiera hacer por su casa lo hace, pero la solución esta es que no dejemos de orar por los que en un momento de la vida fueron parte de nuestras vidas. Y quizás unos los conocimos, otros no, pero no por eso yo puedo dejar de orar por quien atrás trabajó para que yo llegase a este mundo, a este espacio de la tierra. Bueno, a todos nos pasó en algún momento que en casa de la abuela estaba la Virgencita con la velita y las fotos de los que ya no estaban. Hoy por hoy tengo 50 años y tengo mi Virgencita con mi velita y la foto de los que ya no están. La vida es cíclica, recordarnos, honrarnos, valorarnos, en el estado que estemos, encarnados o no, es parte de ese agradecer a Dios, el habernos dado esas personas tan hermosas con quien poder compartir trayectos de tiempo de nuestras vidas. El tiempo en esto de la muerte. ¿A qué conclusión has llegado tú? Bueno, creo que el ser humano tiene escalas de reencarnación y superación también espiritual. ¿Okay? El caso está de que se ha comprobado, muchas personas en un momento determinado, en otras vidas, tuvieron experiencias diferentes, vidas diferentes, y de una forma u otra, en esta nueva vida, van retomando. Hay personas que pueden tener, e incluso se ha estudiado que pueda tener una hasta 2 reencarnaciones, ¿me entiendes? Eso dependiendo el plano de cómo las cosas se vayan llevando. Sin embargo, hay personas que sí, muchas personas, muchos investigadores dicen que no existe, que es un mito, que es falso, pero para los que lo hemos tocado, para los que hemos comprobado que realmente esa disposición existe, en que esa otra vida pudo haber estado en anterioridad, porque incluso hay seres humanos que no estudian en algo en específico y tienen la agilidad de aprender sin la literatura. Entonces, ¿de dónde viene ese don? ¿De dónde viene esa ancestralidad? Yo creo que el ser humano debe, hoy en día más que nunca, olvidarse un poco de los problemas cotidianos, apartarlos a un lado e investigar qué es de su vida. ¿Qué puedo hacer por mi vida, por mi espíritu, por mi alma? Porque creo que no solamente desgastamos el cuerpo, creo que lo que más deterioramos es el alma. Estoy de acuerdo. Y ella es el motor de todo. Nosotros tuvimos aquí un invitado en una oportunidad y tuvimos un programa de reencarnación. Yo quiero invitar a nuestros buscadores, público inteligente, televidentes, amigos, familia, a que disfruten de los programas anteriores de Así Fue en nuestro canal de YouTube. Búsquenlo, el canal se llama Así Fue. Busquen, tenemos ya unos cuantos programas muy interesantes donde usted puede servirse de esa información para elevar un poquito ese nivel de conciencia. El tiempo es corto. Espero que este programa haya sido de su agrado. Espero que esta intervención de nuestro invitado les haya servido para adentrarse un poquito más en este tema que es tan importante para todos nosotros. Hasta una próxima emisión. Gracias por venir de nuestro programa. Así